Garzón critica el partidismo de la Asociación de Fiscales cuando él apoyó el no a la guerra siendo juez. Hay que recordar una cosa, y es que Aznar apoyó a Estados Unidos para la invasión de Irak, cuando, bueno, todos recordamos aquello, ¿verdad? Aznar, en fin, junto con Tony Blair, con George Bush hijo y luego con el presidente de Portugal y con la mayor parte de los países desarrollados del mundo, pues hicieron una coalición internacional que invadió Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo normal, lo habitual, es que la oposición apoye al gobierno en política internacional. Eso suele ser lo normal. No fue el caso y el Partido Socialista hizo una campaña feroz con el no a la guerra, con temas con sangre, con historias, conciertos, manifestaciones y la de Dios. Bien, eso llevó, todo esto terminó con el atentado del 11M. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en el atentado del 11M? Vamos a tener clara una cosa. Mira, cualquier grupo terrorista del mundo no atenta por pura maldad. No atenta porque, qué sé yo, porque somos muy malos y queremos hacer mucho daño. No, todo grupo terrorista del mundo tiene unos objetivos. Ejemplo, en España, la banda terrorista ETA tenía como objetivo la independencia de una Euskal Herria socialista reunificada y euskaldun, es decir, una Euskal Herria compuesta por 7 territorios, que serían Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, Lapurdi, Zuberoa y Baja Nafarroa, que son los 3 de Iparralde, del País Vasco francés, que esa sería una república y que sería una república socialista, al estilo soviético. Bien, ese teóricamente era el objetivo de la banda terrorista ETA. Intentaba hacer eso, bueno, pues mediante el uso del terror, ¿no? Para intentar convencer al gobierno de que la situación, hacer insostenible la situación para eso. Bien, el objetivo del Daesh o de Al Qaeda antes o de toda esta gente es el califato universal, ¿no? El hacer un gran califato en el que impere la Sharia a nivel terráqueo, ¿no? Que haya un califato universal y tal. Bien, ¿cuál fue el objetivo del atentado del 11M? ¿Y por qué se produjo el atentado del 11M? El 11M, ese atentado se produjo 3 días antes de las elecciones en las que se presentaba Mariano Rajoy por primera vez contra José Luis Rodríguez Zapatero. Y hay que tener en cuenta que todas las encuestas le daban ganador a Mariano Rajoy. Todas las encuestas le daban ganador a Mariano Rajoy. ¿Cuál fue la reacción al atentar 3 días antes de las elecciones generales en Madrid de esa manera, y con todos los bulos que hubo después y la presión que metieron y rodeando las sedes del PP, con amenazas de violencia, con la de Dios? En la SER estaba Daniela Nido de directora, que en aquel momento, y bueno, inventándose terroristas suicidas, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál era el objetivo de los atentados del 11M en aquel momento? Provocar un cambio de gobierno. ¿Y cómo lo pudieron provocar? Porque si hasta aquel momento el Partido Socialista hubiera mostrado un sentido de Estado y hubiera apoyado la política internacional que estaba llevando el Partido Popular, no habría habido ese vuelco electoral, porque no se vería el por tu guerra, no se vería a Pedro Sánchez
a Pedro Sánchez, perdón, a José Luis Rodríguez Zapatero como el tío que estaba en contra, el tío que no se levantó cuando pasó la bandera americana en aquel desfile, cuando todas aquellas cosas. Bien, yo tengo una cosa clara. El objetivo de aquel atentado era un cambio de gobierno en España. Y es más, las elecciones fueron el 14 de marzo y el atentado fue el 11 de marzo. No tengo ninguna duda de que si las elecciones en vez del 14 de marzo hubieran sido el 21 de marzo, el atentado habría sido el 18, o el 17, o el 19. No tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, de que ese atentado tuvo como objetivo el cambio de gobierno. Por eso, cuando un partido político o el principal partido de la oposición juega con cuestiones tan importantes como la seguridad nacional o la política internacional, le estás dando una baza a los terroristas. Estás dando una baza importante a los terroristas. En materia antiterrorista, la oposición tiene que apoyar al gobierno aunque se equivoque. Es más, a día de hoy, si tuviéramos una amenaza terrorista de lo que sea y Pedro Sánchez mandara un comando de los GEO a acribillar a 16, el Partido Popular debería apoyarlo. Porque la otra opción es darle una baza a los terroristas para atentar en campaña electoral o no atentar en campaña electoral, o sacar comunicados en campaña electoral o no sacarlos o tal, para intentar influir en las elecciones. Si el común de la población entiende que hay una posición común, que no va a cambiar la política antiterrorista, gobierne A o gobierne B, le quitas ese poder a los terroristas. Entonces, eso es fundamental, fundamental. Siempre la oposición tiene que apoyar al gobierno en materia antiterrorista. El resto es un error muy grave y debe apoyarlo aunque se equivoque. Vale, bueno, pues nada, que me he metido ya en el charco 11M, no sé qué y tal, hala, que me funen.